Muchas gracias por la primera parte. Hemos tenido la primera parte de los compañeros ingenieros. Ahora pasaremos a la segunda mesa redonda hablando de nuevas tendencias en innovación médica. Y para eso invitaría a subir al estrado a la doctora Cristina Fernández, jefa del Servicio de Neurología y neuróloga de la Unidad del Deterioro Cognitivo del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, que nos va a presentar. Invitaríamos también a subir a los siguientes ponentes y Cristina los presentará. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar con la segunda mesa de la jornada sobre nuevas tendencias en innovación médica. Para ello contamos con 4 magníficos ponentes, todos ellos muy expertos y con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con demencia. Cada uno de ellos va a hacer una breve exposición sobre un tema relevante y de actualidad que servirá de base para el coloquio posterior al que os invitamos a participar. En primer lugar, María José Gil nos hablará de estrategias de prevención en la enfermedad de Alzheimer. María José es neuróloga del Hospital Universitario de Torrejón, doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y realizó su tesis doctoral en demencias frontotemporales, en diversos aspectos de demencia frontotemporal. Participa y ha participado en estudios de investigación, especialmente en enfermedades neurodegenerativas, en la enfermedad de Alzheimer, en demencia frontotemporal. A continuación, continuaremos con un aspecto concreto de la prevención, que es el deterioro cognitivo, el ejercicio físico y el deterioro cognitivo. Para ello, Carmen Terrón nos hará una puesta al día. Es neuróloga del Hospital Universitario La Zarzuela y del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario. Al finalizar la residencia estuvo en el Hospital del Mar, en la sección de Neurología de la Conducta y Demencias, y es muy activa especialmente en actividades de formación de familiares de pacientes con demencia. Continuaremos con María Ascensión Cea, que abordará el tema muy interesante de la búsqueda de marcadores para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Es neuróloga, doctora en Medicina y máster en Neuroinmunología y actualmente trabaja a tiempo completo en la unidad de investigación del proyecto Alzheimer, del complejo asistencial Alzheimer de la Fundación Reina Sofía Fundación 100, que pertenece al Instituto Carlos III. En las líneas de trabajo fundamentales que desarrolla en la actualidad está en la búsqueda precisamente de marcadores para el diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, y destaca el proyecto Vallecas. Y para finalizar, David Pérez hará una puesta al día, un abordaje global de la integración de la asistencia clínica y de la investigación en demencias. David Pérez, no sé si te he dicho David ya. David Pérez. Vale, David Pérez, perdón. David es neurólogo, jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre y es profesor del grado de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y en su servicio se realizan múltiples líneas de investigación. Yo destacaría en neuroepidemiología el estudio NEDICES 1 y 2, muy interesante, y también en neurología básica, buscando marcadores plasmáticos y salivares de la enfermedad de Alzheimer y multitud de ensayos clínicos, con lo cual, como veis, tenemos una mesa de grandes expertos. Pues comenzamos con María José, ¿te parece? Y continuarán el resto de los ponentes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Sanitas la oportunidad de presentar esta charla hoy aquí, en particular a la doctora Fernández por haberme invitado. Voy a hacer una breve revisión de los aspectos fundamentales de medidas de prevención en demencia y revisión sobre todo de los últimos estudios que han salido en los últimos años.
La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente, que avanza conforme la edad avanza también, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y es más frecuente en países desarrollados. Sí que es verdad que en los últimos años, aunque siga aumentando la prevalencia, se ve que la incidencia, es decir, los casos nuevos de la enfermedad, tienen una tendencia a la baja en los últimos 20 años. Esto es debido seguramente pues, a la mejora de las estrategias de prevención y de la calidad de vida de los pacientes y el diagnóstico más temprano de la enfermedad. Haciendo un breve resumen de lo que es la historia de la enfermedad de Alzheimer empezó la primera descripción del caso clínico hace ya más de un siglo. Posteriormente se descubrieron las principales proteínas tau y beta-amiloide implicadas en la enfermedad y los hallazgos que se descubrieron en anatomía patológica. Ya en la década de los 90 pues, y antes también se describen las principales características en neuroimagen estructural y ya es en los últimos años, gracias a los biomarcadores, tanto de neuroimagen, resonancia magnética craneal con técnicas de volumetría más específicas y técnicas también de medicina nuclear, sobre todo el PET de amiloide y el PET-FDG, y el líquido cefalorraquídeo, lo que nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad y avanzar en búsqueda de nuevos tratamientos. En la enfermedad de Alzheimer hay factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo fundamentales, hay factores que no se pueden modificar, como por ejemplo la presencia del APOE. El APOE es un gen de susceptibilidad que se ha visto que está implicado en una mayor frecuencia de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Y luego también la presencia de antecedentes familiares sin una agregación genética familiar. Los factores de riesgo que comenzamos a tener desde jóvenes pues pueden ser una dieta que no sea sana, el abuso de alcohol, fumar, la presencia de diabetes. Todo esto influye en el desarrollo de obesidad, hipertensión y dislipemia. Y todo esto se ha visto que produce también cambios a nivel cerebral y también cardiovascular, con daño neuronal y daño vascular. Tenemos también factores protectores de la enfermedad que podemos empezar a trabajar desde edades tempranas, como son la educación, el nivel, la estimulación cognitiva y luego, con una edad más avanzada, mantener esas actividades de estimulación cognitiva y ejercicio físico. Todo esto aumenta la reserva cerebral y cognitiva del cerebro. Como factores modificables se han descrito 7 factores fundamentales que son responsables de hasta un 50% de los casos de demencia. Están muy íntimamente ligados con las enfermedades cardiovasculares y aumentan conforme aumenta la edad. Estos factores son un nivel educativo bajo, cifras de tensión elevada a edades medias de la vida, también obesidad en edades medias, diabetes tipo 2, inactividad física, sedentarismo, fumar y depresión. Y de los factores no modificables, la edad, como he comentado antes, la presencia de APOE4. Este artículo del 2017 explica qué cambios hay en el cerebro cuando establecemos estas medidas preventivas. Cuando el paciente empieza a hacer ejercicios de estimulación cognitiva, tiene una audición conservada, tiene un buen nivel educativo, aumenta la reserva cognitiva cerebral y se producen cambios también a nivel microscópico con disminución de la neuroinflamación y también disminución del estrés oxidativo y del daño neuronal. Todo esto con un control adecuado de los factores de riesgo vascular y también con un ejercicio adecuado. Haciendo hincapié brevemente en algunos de los factores modificables de la enfermedad, veremos que en cuanto a los factores demográficos, en la edad se ve que aumenta el riesgo, se dobla cada 5 años después de los 65 años. En cuanto al género, no hay ningún dato no hay datos concluyentes respecto a si hay más riesgo en hombres o mujeres, aunque se cree que puede ser en hombres. La genética, el APOE4, como he comentado, está relacionado con un aumento de susceptibilidad de la enfermedad, pero es un aumento de la susceptibilidad únicamente. La enfermedad cardiovascular, pues todos estos factores de riesgo, la diabetes, tanto la elevación de la glucemia, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, aumenta de 2 a 5 veces el desarrollo de deterioro cognitivo y está relacionado con cambios en la amiloidogénesis. La tensión arterial es un factor de riesgo en edades medias y llega a ser un factor protector
tensión arterial elevada a edades avanzadas. Luego, por otra parte, episodios de hipoperfusión cerebral, dislipemia, fibrilación auricular por el riesgo que tiene de hacer microinfartos cerebrales y el peso. El índice de masa muscular elevado se ha considerado como un factor de riesgo en edades medias si está elevado y protector relativamente si está en edades más avanzadas. Conforme los factores sensoriales también influyen en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Tanto problemas de audición, que hace que están relacionados con una fragilidad cognitiva y física del paciente, y hay cierta asociación, se sabe que la función olfatoria está relacionada con comienzos de diferentes enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Y luego, por último, factores de estilos de vida, actividad física, consumo de alcohol elevado, sedentarismo, fumar, factores nutricionales, sobre todo ácidos grasos saturados, apatía, sobre todo más que la depresión, bajo nivel educativo y una baja red social de contactos. Todo esto nos lleva a las medidas de prevención no farmacológicas y hay dos escenarios fundamentales en los que hay que actuar. Pacientes o sujetos jóvenes en los que cobra mucha importancia lo que son los marcadores, los biomarcadores, tanto de líquido cefalorraquídeo, beta-amiloide, FDG y, por supuesto, las formas genéticas de Alzheimer. Son estudios que deben ir más dirigidos hacia una población determinada. Y luego, conforme avanza la edad, y dado que hay múltiples factores que conforme avanza la edad pueden ser más prevalentes, tener en cuenta ese grupo que tiene que ser es más amplio y abarca muchas otras entidades, aparte de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de copatología que se ve en muchos casos asociados al Alzheimer, enfermedad cerebrovascular y por esto estos estudios tienen que ser a edades más avanzadas, más multifactoriales, como vamos a ver. ¿Cuándo necesitamos actuar en estas medidas de prevención? Pues esto es un factor muy importante porque ya hay diferencia en cuanto a los criterios de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. La academia, el grupo europeo define que los cambios de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad se diagnostica cuando empiezan los primeros cambios en anatomopatológicamente, no clínicamente. Entonces, la enfermedad comienza mucho antes que para el grupo americano. Esto implica que las medidas de prevención se establecen mucho antes que según otros criterios y esto pues tiene bastante importancia. Después, cuando el paciente ya desarrolla la enfermedad, pues se diagnostica de enfermedad de Alzheimer clínica y los criterios americanos, pues la diferencia que tienen es que los cambios en anatomía patológica o los cambios de metabolismo cerebral no les dan importancia, no es que no les den importancia, sino que la enfermedad se diagnostica cuando empiezan los síntomas clínicos. Y esto pues tiene implicaciones importantes en las medidas de prevención. ¿A quién hay que estudiar? Pues la población de riesgo. Se considera población de riesgo los que son portadores de APOE4, pacientes que tienen historia familiar de Alzheimer sin patrón de herencia mendeliana, factores de riesgo conductuales como son la apatía y luego factores de riesgo modificables que aparecen a lo largo en edades medias de la vida. Diabetes, hipertensión, obesidad y dislipemia como principales factores. Todo esto, estas medidas preventivas a nivel educativo, actividad física, dieta adecuada, interacción social y control de factores de riesgo cardiovascular es lo que nos lleva a los diferentes estudios multimodales que se han realizado en los últimos años a nivel europeo e internacional. Estos son algunos de los principales grupos de estudio y bueno, destacar, hay grupos australianos, hay grupos canadienses, americanos y hay una iniciativa europea que es el EPI, que es el European Dementia Prevention Initiative. Este grupo se formó en 2011 en Estocolmo con una reunión de especialistas y llevaron a cabo pues, diferentes estrategias para hacer 3 tipos de estudio. El primero es el FINGER, que se llevó a cabo en Finlandia. El PREDIVA, que es otro estudio que se llevó a cabo en Holanda, que es de control de factores de riesgo cardiovascular, y el estudio MAP, que es un estudio que se hizo en Francia. Estas son las características principales de cada uno de los estudios. Vemos que aquí, como cosas de destacar que voy a comentar más adelante, pues el FINGER, por ejemplo, es un estudio que se llevó a cabo en pacientes más jóvenes y en el que generalmente el objetivo primario de la enfermedad es el cambio en la cognición.
El PREDIVA es un estudio en el que tienen mucho peso los factores de riesgo cardiovascular y el MAP es un estudio en el que cobran importancia la alimentación, los ácidos grasos omega 3. El JATICHE es un estudio que ya se terminó el reclutamiento a finales de 2017 y todavía no se han publicado los datos, pero es un estudio prometedor. Lo llevan a cabo diferentes países europeos, fundamentalmente estos tres: Finlandia, Holanda y Francia, y bueno, se ve que es un estudio en el que hay un apoyo de enfermería muy importante, porque es mediante una herramienta de Internet, hay un control de factores de riesgo cardiovascular muy importante y un seguimiento muy estrecho de estos pacientes. El estudio FINGER, que es el estudio de Finlandia, se realiza en el año 2011. Es un estudio randomizado, controlado con placebo y es un estudio de prevención primaria que se realizó en Finlandia. Las edades en las que se realizan son pacientes jóvenes de entre 60 y 77 años, con una N de 1.260 pacientes al final del estudio. Los pacientes que se incluyeron son pacientes que tienen un elevado riesgo de desarrollar demencia según una escala, que es el CAIDE. El CAIDE es una escala en la que se diferencian, en las que se estudian diferentes ítems, como son la edad, el nivel educativo, el sexo, la tensión arterial, el índice de masa corporal, colesterol total y actividad física. Todo esto tiene una puntuación determinada y aumenta el riesgo pues, conforme aumenta la edad, nivel educativo bajo, lo que hemos comentado antes. Y entraban aquí en este estudio los pacientes que tenían 6 puntos o más. Se pasó una batería completa a nivel neuropsicológico con la batería del CERA y se vio diferencias estadísticamente significativas a los 2 años de realizar una intervención en cuanto a la dieta, entrenamiento cognitivo, ejercicio y control de factores de riesgo cardiovascular entre un grupo determinado y el grupo placebo, que era el que hacía consejos generales de salud en atención primaria, un control normal. Este es el esquema de seguimiento que se hacía. Se ve que, hacían una dieta determinada, con también dietas, controles con médicos de cabecera, con sesiones en grupo, también control mediante diferentes tipos de ejercicio, entrenamiento cognitivo, y todo esto iba monitorizado con un control de factores de riesgo cardiovascular, metabólico, cada 3 meses. Ahí el estudio se realizó en 2 años. El objetivo primario del estudio fue que si había presencia de un deterioro cognitivo, que se pudiera medir y medida de diferentes formas, con los test neuropsicológicos y otros test más específicos, como eran el test de Stroop y el Train-Making Test, que son test de funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. Y se observaron diferencias estadísticamente significativas en todos los ítems. En la batería general de estudios cognitivos, también en las funciones ejecutivas y, por último, también la velocidad de procesamiento. El PREDIVA es un estudio de prevención de demencia con control estricto de los factores de riesgo cardiovascular. Se llevó a cabo en Holanda y los datos fueron publicados en 2016. Aquí se incluyeron pacientes un poquito mayores, entre los 70 y 78 años, con una N de 3.700. También es un estudio aleatorizado, controlado, con placebo, doble ciego, y cada 4 meses, mediante un control estricto de enfermería, se hacían visitas y se controlaban los factores de riesgo cardiovascular de una forma muy estricta. Estas son las tablas de los datos que se recogieron de los pacientes, datos demográficos, de edad, historia médica, un amplio esquema de los factores de riesgo cardiovascular que se analizaron, el gen ApoE también, medicaciones que estaba utilizando el paciente y luego algunas escalas como el Mini-Mental como batería cognitiva principal, y luego escalas también de depresión y en deterioro cognitivo. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos. Esto sí que en el estudio lo justifican diciendo que la población, en este caso holandesa, pues es una población en la que hay una gran cultura de la salud y hay una prevención de riesgo cardiovascular muy alta, y entonces pues, lo atribuyeron un poco a esto. El MAP es otro estudio en el que hay terapia también de multidominio, de múltiples actividades cognitivas y demás, y en la que se añaden también el tema de la alimentación, los ácidos grasos omega 3.
Este estudio es un estudio multicéntrico de 3 años y entraron como sujetos, criterios de inclusión, sujetos mayores frágiles. Se definió esta entidad como pacientes que tenían un deterioro cognitivo leve, limitación en al menos una actividad instrumental y una velocidad al andar disminuida. Todos los participantes entraron en estos grupos, en el que el primero había una intervención multimodal a nivel de ejercicio físico, cognitivo, estimulación cognitiva y social, más suplemento de ácidos grasos omega 3. En el segundo, solo intervención en multidominio, y en el tercero, suplementos únicamente sin intervención, suplementos de ácido omega 3. Y no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, aunque sí un análisis posterior mostró con neuroimagen funcional y demás, sí que vieron que había una mejora sobre todo en el primer grupo, del metabolismo cerebral. Esta es la tabla que se utilizó y se utilizaron test muy específicos, un poquito más completos que los otros estudios, como fueron el Free and Cue Selective Reminder Test, es un test de memoria, el Train-Making Test, fluencias verbales, etc. El Hatice, por último, es un estudio randomizado, controlado con doble ciego. Es un estudio muy numeroso de 4.600 pacientes que empezó en enero del 2013. Terminó el reclutamiento a finales de 2017. En él se hace un control mediante ordenador, de un seguimiento de un programa informático muy estricto, con un control con la enfermería también, de los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, el objetivo primario es el control a los 18 meses de la tensión arterial, un LDL bajo y el índice de masa corporal. Como objetivos secundarios pues está incluido la función cognitiva. Este es un ejemplo de lo que es la plataforma en la que el paciente entra y pues mete sus datos de tensión arterial, etc. La contribución española, de forma muy resumida, 3 proyectos fundamentales: el proyecto Alfa, el proyecto Vallecas, del que nos va a hablar Marian a continuación, y el PREDIMED. El proyecto Alfa es un proyecto que ha comenzado hace un par de años, 2016, y lo ha comenzado a hacer José Luis Molinuevo, es un neurólogo dedicado a demencias muy conocido. Es un estudio longitudinal prospectivo que ha incluido a 2.700 pacientes muy jóvenes, empiezan a lo largo desde los 45 a los 75 años. Entonces, aquí cada 3 años se hace un seguimiento general con test cognitivos, también sacar muestras de sangre y control de factores de riesgo vascular, estilos de vida y ejercicio físico. Hay un subgrupo de pacientes, 440, a los que se le va a hacer un estudio adicional, que es el Alpha Plus Study, con líquido cefalorraquídeo, sangre, orina, resonancia y biomarcadores en PET. Estos son los pacientes que entraron en el estudio y bueno, pues los criterios de exclusión, pues que tuviera demencia, traumatismo craneoencefálico, enfermedades psiquiátricas o cualquier tipo de medicación que pudiera alterar los resultados. Los grupos en total son 6, clasificados según el rango de edad. El grupo 1 son los pacientes más jóvenes, de 45 a 49, y el grupo 6 son los pacientes mayores, de 70 a 74 años. Se midieron pues todas estas variables, a destacar el Mini-Mental, las escalas de Goldberg de ansiedad y depresión y algunos test también de función ejecutiva, como el Train-Making Test y las fluencias verbales. Se realizó un análisis de sangre para ver, por ejemplo, la frecuencia de ApoE que había en este grupo. Comparado con el control, se vio un predominio del ApoE 3.3 y alrededor de un 29-30% de ApoE 4. Y antecedentes familiares de demencia también positivos en un 47,39% de los pacientes. En comparación con la población general, pues se ve una frecuencia de factores de riesgo cardiovascular y de riesgo de demencia medidos según el KID bastante similar, con lo cual es una población bastante homogénea. El PREDIMED es un estudio de prevención primaria en el que se ven los efectos de la dieta mediterránea a largo plazo. Sobre todo, los estudios que se han realizado son más en enfermedades cardiovasculares, arteriopatía periférica, etc. Es un estudio randomizado, doble ciego, que se realizó de 2003 a 2011 y financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Hay una parte del PREDIMED, que es el PREDIMED Navarra, en el que se estudia la función cognitiva en estos pacientes con la dieta mediterránea. Y se compararon 2 tipos de dieta: dieta mediterránea con aceite de oliva o nueces, una cantidad determinada, versus una dieta baja en grasas. Fueron pacientes con un alto riesgo cardiovascular, una edad más o menos avanzada, 74 años de media, y sí que se vio que a los 6 años y medio había cambios a nivel cognitivo, medidos con el Mini-Mental y con el test del reloj.
Esto es lo que se vio, bueno, los datos principales que se recogieron. Y como conclusiones principales, pues la demencia es una causa potencialmente reversible de deterioro cognitivo y toman mucha importancia los estilos de vida saludables. Son causantes de hasta el 50% de los casos de demencia. Tensión arterial elevada, obesidad, sedentarismo, dieta inadecuada. Las estrategias de prevención pasan por estudiar a sujetos asintomáticos desde edades muy tempranas y que tengan una duración muy larga. Y son fundamentales las intervenciones multimodales. Para esto pues, es muy importante tener una infraestructura adecuada y hacer los esfuerzos necesarios que sean relevantes y posibles con la salud pública para llevar a cabo estas intervenciones. Nada más. Muchas gracias. Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias a Sanitas por organizar las jornadas y a Cristina por invitarme. Os voy a hablar un poco de las evidencias que existen a día de hoy acerca de la actividad física y su relación con la prevención del deterioro cognitivo. Lo primero, como se suele hacer en muchas charlas, voy a hacer mi declaración de conflicto de intereses, que es bastante importante. O sea, hay mucho interés. A ver, lo primero que me gustaría deciros es que 1/3 de la población, de nuestra población, no hace ningún tipo de actividad física, no realiza ninguna actividad física. Y eso es un grave problema. La falta de actividad física supone, es la 4ª causa de enfermedad y mortalidad global, ¿no? Entonces es algo en lo que podemos incidir. Siempre la cuestión es hasta qué punto eso influye, si realmente tenemos que hacer actividad física o no, cuánto, de qué manera, ¿no? Entonces, yo iba a empezar por aquí, ¿no? Por deciros que en este estudio que los factores que se pueden modificar, factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer que son modificables, de los 7 que se estudiaron en este estudio de 2014, el principal era la inactividad física, ¿no? El factor de riesgo más importante y más potente. Es verdad que mundialmente el más importante probablemente es el bajo nivel educativo, pero en nuestro ámbito, en Estados Unidos, en Europa, es la inactividad física, como podéis ver aquí. En esta otra evaluación, que fue una evaluación de las estrategias de prevención cognitiva a nivel global, con la evidencia hasta el año 2017, cuál tenía más o menos importancia, en cuál se podía incidir más, ¿no? Era el mayor, la inactividad, ¿no? El trabajo sobre la promoción de la actividad física, por encima del tratamiento de los factores de riesgo vascular, de la modificación de la dieta, etc. Esto, yo he quitado esa diapositiva, pero realmente a mí me parece muy importante. A mí me impresionó mucho, algo no estamos haciendo bien. Mi impresión es que algo no estamos haciendo bien porque de 2003 a 2013 la mortalidad cardiovascular ha disminuido un 13%. Y la mortalidad, en datos de Estados Unidos, la mortalidad relacionada con la enfermedad de Alzheimer ha aumentado un 71%. O sea, estamos hablando de que tenemos que trabajar más sobre la enfermedad de Alzheimer. Esto me recordaba a lo que comentaba antes del tercio, ¿no? de pacientes. O sea, está aumentando la mortalidad por enfermedad de Alzheimer y está disminuyendo la mortalidad cardiovascular. Tenemos que trabajar sobre esta enfermedad, eso está muy claro. Entonces, cuando pensamos en cómo puede actuar el ejercicio físico sobre la enfermedad de Alzheimer, siempre pensamos, yo creo que lo primero que nos viene a la cabeza es lo vascular, ¿no? Que uno tiene menos hipertensión, tiene menos colesterol, tiene menos diabetes. Eso es efectivamente en parte cierto, porque son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y son, sabemos perfectamente, factores que son modificados por la práctica del ejercicio físico. Pero no solamente es en eso, ¿no? Está demostrado que el ejercicio físico
mejora la neurogénesis a través de la promoción de moléculas neurotrofinas como el BDNF, el IGF-1, ¿no? que está demostrado en ensayos clínicos, en estudios clínicos, tanto en animales, ¿no? en estudio clínico en animales como en humanos. También promueve la angiogénesis, modula, por supuesto, procesos inflamatorios y de estrés oxidativo, pero quiero hacer hincapié en que todos estos son mecanismos que comparte el ejercicio físico con la patogenia de la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? No es solamente a través del control de factores de riesgo vascular, como podéis ver, que incrementan los niveles de acetilcolina, la densidad de receptores dopaminérgicos, por ejemplo, la modulación de la producción de enzimas que degradan la proteína amiloide, de la enzima degradadora de la insulina, ¿no? Son cosas directamente relacionadas con la enfermedad. También está relacionada con la inducción de fenómenos epigenéticos, con histonas, microRNA y, muy curioso, también con la modificación de redes neuronales, ¿no? Las redes por defecto, que conocemos, digamos, en ancianos que hacen ejercicio físico, se modulan hacia un funcionamiento de más joven, ¿no? Las redes neuronales funcionan como más parecidas a las redes neuronales por defecto de los jóvenes. Y, por supuesto, le he puesto ahí lo de los factores de riesgo vascular, que eso es innegable, ¿no? Os enseño este estudio porque me parece muy interesante para lo que os voy a contar después. Esta es una revisión de qué efecto puede tener el ejercicio físico sobre los biomarcadores del líquido. Y la verdad es que para mí me resultó muy interesante para ver lo que vamos a ver después, que es un poco la heterogeneidad y realmente, si lo puedo utilizar la palabra, el caos un poco en los estudios sobre ejercicio físico y deterioro cognitivo, porque aquí incluyen 8 estudios finalmente, después de quitar estudios que tenían problemas metodológicos, etcétera, se quedan con 8 estudios. De ellos, muy variados, desde luego. Unos hacían ejercicio aeróbico, otros hacían estiramientos, yoga, en el grupo control, que también es ejercicio físico. Y solamente 2 encontraban cambios, solamente 2 estudios. Los demás no encontraban cambios en las personas que realizaban ejercicio físico o no, ¿vale? En biomarcadores. Utilizaban biomarcadores tanto de líquido como de resonancia, como resonancia funcional. Entonces, la diferencia entre los dos es curiosísima. Uno de los estudios es un estudio que se lleva a cabo en pacientes entre 55 y 80 años durante 12 meses. No está mal, o sea, 12 meses. No está mal, aunque evidentemente cambios en biomarcadores, uno tiene que pensar que tiene que pasar más tiempo. 12 meses, no está mal. Ese estudio dio un resultado positivo en cuanto a la diferencia entre el grupo control y el grupo tratado, el grupo que realizaba ejercicio físico. El estudio en el que no evidenció, de hecho evidenció un efecto negativo, era, curiosamente, no se explica muy bien, es un estudio solo se realizó en hombres de una media de edad de 25 años durante 6 semanas. Entonces, son estudiantes universitarios en Alemania y se hacía biomarcadores. Entonces, un poco extraño, ¿no? O sea, es verdad que recuerdo que en la revisión dicen que hay que hacer estudios en gente más joven, que es verdad que la enfermedad, y eso, en eso hemos cambiado mucho, que estamos haciendo estudios en gente mucho más joven, pero 25 años quizás es un poco demasiado joven, ¿no? Entonces, para poder contestar a esta pregunta con evidencia y saber exactamente si el ejercicio físico sirve para prevenir la enfermedad de Alzheimer, desde luego tenemos que tener primero en cuenta estos problemas, el caos que os comentaba antes. El caos que es que la población estudio, unos estudios entra gente pues, de 40 años, otros estudios se hacen con gente entre 70 y 80 años de media. Claro, ahí estamos comparando gente completamente diferente, ¿no? La actividad en el grupo control, por ejemplo, estudios que comparan la intervención con ejercicio físico aeróbico, con un programa de ejercicio aeróbico determinado, y el grupo control es gente que hace relajación, yoga o un ejercicio de más
de menor intensidad. Esto tampoco es un control, porque ya se ha demostrado en estudios que entre el sedentarismo y una actividad física de poca intensidad hay una diferencia cognitiva. Entonces, no es un grupo control, ¿no? Variabilidad interindividual, eso es muy importante. No sé si habéis oído la V2 Max, ¿no? Que cada uno tenemos una capacidad diferente y también de dónde partimos. Hay gente, como en el estudio de Holanda, ¿no? Gente que se cuida mucho, que tiene un estado físico mucho mejor, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace un estudio realmente para valorar de manera objetiva si la actividad física está sirviendo de algo. Luego, ya nos cuento, la diferencia entre cómo se valora la actividad física que realizas. Es decir, se coge un estudio poblacional y hay estudios que les han pasado cuestionarios de sí, no. Usted realiza actividad y con eso ya toman una conclusión, ¿no? Llegan a una conclusión cuando, aun con cuestionarios un poquito más complejos, de preguntar con qué frecuencia, qué es lo que hace, aun en esos estudios se ha demostrado que esa valoración subjetiva no, cuando luego se objetiva con acelerómetros o con aparatos que miden exactamente la actividad física, uno tiende a sobrevalorar, ¿no? la actividad física habitual, es así. Entonces, luego, por supuesto, el tipo de ejercicio, si es aeróbico, si es ejercicio de resistencia, de fuerza, el yoga, bueno, hay muchísimos tipos diferentes y, evidentemente, cada ejercicio o cada actividad física tiene un beneficio diferente, probablemente. La frecuencia, hay estudios que se intervienen cada semana, otros con actividad diaria, o sea, es tan heterogéneo. Por supuesto, la duración de los estudios y las intervenciones. Es decir, si uno hace un estudio de unos pocos meses, pues es difícil que en una valoración de prevención de una enfermedad logremos saber algo. En 12 meses es muy difícil. Es una enfermedad que sabemos que se desarrolla a lo largo de 20, 30 años antes del diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, el ejercicio, la actividad física, no es un medicamento y no lo podemos valorar como un fármaco, ¿no? No se puede transponer la forma que tenemos de evaluar el efecto de un fármaco con el efecto de la actividad física. Necesitamos cambiar esa forma de verlo. Entonces, en esta revisión, que es muy interesante, que hizo Ruth Stephen del equipo de Mia Kip-Belto, que son los del estudio Finger, precisamente, que es gente muy implicada en prevención, que a mí es un aspecto que creo que es crucial ahora mismo, en este momento de la historia. Es crucial la intervención en prevención para que pase lo que decía antes Juan Monzón, que está ahí, que es que no tengamos que llegar al punto de tener que intervenir, cuidar, tratar, ¿no? Sino que no lleguemos a tener tantos pacientes, que para mí es lo más importante como clínico, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio, en esta revisión, lo que hacían era categorizar en los estudios que estaban mejor hechos, ¿no? Los estudios que estaban con más, digamos, más débiles, lo dividían en good, regular, low, ¿no? Entre, pues si, por ejemplo, tenían una población de menos de 65 años con una muestra de 1000 pacientes, ahí había 5 estudios, ¿no? De los 24 totales. 6 estudios tenían un seguimiento a más de 14 años, es decir, el que más 31, o sea, que son estudios muy interesantes, ¿no? Realmente muy valiosos, ¿no? Pues de esos, el 75% de los estudios, estos bien seleccionados, de todos los que hay, que os digo que hay muchísimos estudios sobre actividad física y cognición, hay cientos. Pues de los seleccionados que están mejor, el 75% objetivó efectos beneficiosos de la actividad física sobre el riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. Muy interesante, y esto para el día a día. O sea, no valía el ejercicio relacionado con el trabajo o con el desplazamiento. Aquí lo que más valía era la actividad física en el tiempo libre. No valía. Además, eso es muy complicado porque los estudios hablan que está relacionado las personas que tienen una actividad física
mayor durante el trabajo o un trabajo que requiera más actividad física con un menor nivel educativo, con un menor cuidado de otros hábitos de vida, menor control de factores de riesgo vascular. O sea, que es más complicado, o sea, que realmente hay que hacer ejercicio en el tiempo libre. Y una cosa muy interesante, que es verdad que en esta revisión que he hecho y lo que os estoy contando son cosas de prevención. No estoy hablando de tratamiento de enfermos, ¿vale? Porque eso lo he dejado porque es otro tema muy interesante y muy positivo también, pero eso lo he dejado para otro momento. Pero cierto es que nunca es tarde. Es decir, que también los estudios que incluían a personas mayores, no mayores de 65 años, incluso mayores, pues también se obtenían efectos beneficiosos. El efecto sobre la POE4, o por ejemplo en el género, que también se ha estudiado si el efecto es mayor en mujeres, que algún estudio lo indicaba así, no está claro, ¿vale? Lo que sí en esta revisión quedó claro, es que no podían hacer una recomendación exacta de este ejercicio con esta frecuencia, de este tipo, de esta intensidad. Hace una semana, más o menos, o unos días, se ha presentado un estudio, otra revisión más, en el Neurology Clinical Practice, que dicen que son 52 horas o una intervención de 52 horas. Bueno, eso me lo tengo que leer, confieso que es que acaba de salir y no me ha dado tiempo a incluirlo aquí. Esta otra revisión también, vale, esta otra revisión os la ponía aquí, sobre todo. También es otra revisión del efecto del ejercicio físico en la prevención de la enfermedad de Alzheimer, también dividiéndolo en los estudios que estaban, ese metaanálisis 1, con menos datos o menos estructurados de los que estaban mejor, y ambos obtenían un beneficio del grupo que realizaba ejercicio físico. Es decir, ellos concluían que los ancianos entre los 70 y 80 años que se habían mantenido físicamente activos por lo menos en los 5 años previos, ¿no?, podrían tener un 40% menor de posibilidad de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Aquí veis que es curioso, y ellos lo señalaban, ninguno obtiene efectos negativos. Siempre son positivos. Luego otra cosa es que sean más o menos, ¿vale? Un minuto, nada más para comentaros los estudios que buscan intervención. Es decir, no que miren cómo de activo está una persona a lo largo del tiempo y luego vean cognitivamente si empeoran o desarrollan una demencia, sino que es gente que, pues a unos, ¿no?, se hacía un programa aeróbico, un programa de cada 3 veces por semana, 20 minutos de ejercicio aeróbico tal, y otros grupo control, ¿no?, con otro tipo de cosas. Aquí ya la heterogeneidad es tremenda. Aquí sí que no se ha llegado a ninguna conclusión en absoluto. Parece que hay una tendencia que pudiera ser positivo, pero en esta revisión, de hecho que era una revisión muy, muy exhaustiva, no se llega a ninguna conclusión, ni en el inicio de demencia, ni viendo todo el rendimiento cognitivo, pero ellos lo atribuyen de verdad a la heterogeneidad de las intervenciones, la escasa duración de los estudios, ¿no? Esto, he puesto lo de las gafas luego cuando has contado lo del modelo, pero lo he puesto porque lo he sacado de un proyecto de la Unión Europea, precisamente, solamente para contaros un poco el futuro, que el futuro es que en algunos estudios, muchos de ellos son con pantalla, ¿no?, como los de la UI, como los que has presentado, muy interesantes, con una actividad física y cognitiva a la vez. Entonces, eso del Excel Gaming, ¿no?, vosotros sabéis mucho más que yo seguro de eso, me ha sorprendido, pero me ha parecido muy interesante, es que en los grupos, en uno de los estudios, por ejemplo, se obtenía un beneficio cuando realizaban ambas cosas a la vez y no tanto cuando realizaban cada una por separado, ¿no? Por ejemplo, un paciente que hacía estimulación cognitiva 2 días a la semana y 3 hacía ejercicio físico, pues ese paciente tenía menos beneficio que cuando lo hacían conjuntamente, ¿no? Eso a mí me parece muy, muy interesante. Nada, aquí solamente comentaros que hay una serie de guías tanto del American College of Sports Medicine como de la AHA,
Sobre cómo, esto si queréis lo podéis sacar para vosotros, son unas guías de cuánto ejercicio tenemos que hacer, ¿no? Los que estamos entre 18 y 65, y son bastante, 150 minutos de ejercicio moderado, que es bastante, a la semana. O sea que las recomendaciones de la AJA son bastante exigentes, yo creo, pero hay que leerlas, ¿eh? Y la verdad es que son muy, muy interesantes. Quedaros con eso, 150 minutos de moderado, fuera del desplazamiento. Y sí, y si intento adaptar esto para personas mayores, yo creo que lo más importante es eso. Si una persona es mayor, las recomendaciones de ejercicio físico tenemos que hacerlas con precaución, evaluar su capacidad individual, o sea, recomendar de manera individualizada según los riesgos, los intereses. Las barreras sociales que llamaba aquí es un poco pues que si no tiene dinero para desplazarse hasta, ¿no? Factores económicos, factores también pues de intereses, ¿no? Cómo captar el interés del, ¿no? que habláis antes, ¿no? el interés del paciente en implicarle en una cosa, pues a lo mejor en un grupo, ¿no? Eso es fundamental para poder promover la actividad física, ¿no? Y nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Cristina y a Pedro por invitarme a la jornada y bueno, pues también dar las gracias a Sanitas por el trabajo que están haciendo en demencia y sobre todo animarles a que continúen por esa línea, es decir, que esto sea pues el principio de un camino que dará pues mucho que recorrer, que tendrá mucho que recorrer. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la búsqueda de marcadores de diagnóstico precoz. ¿Y por qué? Pues porque hasta ahora estábamos llegando tarde. Bueno, esta es una diapositiva de la que ya se ha hablado, todos lo conocéis, pero yo creo que es muy importante y toda charla en demencia debería de empezar por aquí, porque, vamos, a partir de ahí todo vale. La población mundial está envejeciendo a pasos agigantados. La previsión de las demencias, pues un incremento exponencial. Y bueno, pues no tenemos que irnos muy lejos, puesto que aquí en nuestro país, pues el Instituto Nacional de Estadística, hace ya años, pues dijo que en 2050 1 de cada 3 españoles tendrían más de 65 años y 1 millón de personas estarían afectadas de demencia. Bueno, esta es la diapositiva ya clásica de, hay muchos tipos de demencia, pero en nuestro medio, y bueno, pues la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pura o sobre todo asociada a enfermedad vascular. Bueno, esta gráfica, los neurólogos ya pues, la conocemos y la utilizamos mucho, puesto que cambió la visión que hasta 2011, que fue cuando la presentó Raisa Sperling, habíamos tenido. Durante mucho tiempo pues, se pensó que realmente la enfermedad de Alzheimer comenzaba cuando, cuando los síntomas pues, daban la cara, y no es así. O sea, la enfermedad de Alzheimer se gesta 15, 20, 25 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y bueno, pues se ve cómo lo primero, muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas, ya se produce la aparición del beta-amiloide. A posteriori se empieza a ver cómo ya hay una disfunción sináptica, la proteína tau aparece un poquito más retardada, luego ya la pérdida del volumen cerebral y ahí es cuando ya empiezan a aparecer los síntomas que son por aquellos que nosotros pues, vemos a los pacientes en la consulta. Y si conocemos todo eso, ¿por qué tratamos aquí? Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, esta diapositiva que yo mandé antes de ayer, pues investigación, pertenecía al Ministerio de Economía y Competitividad. Desde ayer pertenecemos a Ciencia, Innovación y Universidades. Y nuestro ministro pues, es el astronauta Pedro Duque.
Entonces, pues ya no me dio tiempo a cambiar el logotipo. Bueno, esta diapositiva la traigo un poco, bueno, porque muchas veces hablamos de lo que se hace fuera, pero no hablamos de lo que tenemos en casa, y yo creo que es muy importante. En nuestro país, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, hay 3 grandes centros de investigación. El CSIC, que es un centro que se dedica a la investigación de enfermedades cardiovasculares, el CNIO, que investiga el cáncer y lucha por acabar con él, y la Fundación CIEN, a la que yo pertenezco, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Bueno, esta es una maqueta de mi centro y del centro residencial de Fundación Reina Sofía. Nos encontramos situados en la zona del ensanche de Vallecas y bueno, pues ahí es donde, a partir de ahora que muchos estáis conociendo dónde estoy, pues tenéis vuestra casa. La Fundación CIEN tenemos pues 4 pilares. Un pilar pues, que lo denominamos Unidad Multidisciplinar de Apoyo, que está integrada pues, sobre todo por clínicos, neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, sociólogos. Luego tenemos un área de laboratorio donde bueno, pues podemos hacer todas las determinaciones que queramos a nivel bioquímico genético. Disponemos de una potente área de neuroimagen con una resonancia de 3 telas pues para hacer todo tipo de estudios funcionales y estructurales. Y como yo llamo pues, la gran joya que tenemos en la Fundación CIEN, que es el tener pues, el banco, el BT100, Banco de Tejidos de la Fundación CIEN, que lo dirige el doctor Rábano y que es pues, uno de los grandes bancos que tenemos de banco de cerebros que tenemos en nuestro país. Y bueno, pues quería presentarnos y bueno, pues viene a colación del título de mi charla el gran proyecto que ahora mismo estamos desarrollando en Fundación CIEN, que se llama Proyecto Vallecas. El Proyecto Vallecas tiene por objetivo encontrar factores que predigan, que nos permitan realizar un diagnóstico precoz y preciso de la enfermedad de Alzheimer. Y para ello, pues desde hace 5 años estamos recogiendo muchos datos demográficos, sociales, neuropsicológicos, clínicos, genéticos, de neuroimagen, bioquímicos. ¿Para qué? Pues precisamente para ir acercándonos a esos factores que nos predigan la enfermedad. Empezamos hace 5 años de forma anual, no como por ejemplo el estudio que está haciendo Molinuevo, que sé que es verdad que eran pacientes más jóvenes y que los hacen el seguimiento cada 3 años. Nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes de forma anual y todos los años recogemos toda esa información que ahí les he puesto. Pero a partir del mes de enero pues conseguimos ir más allá y hemos empezado a trabajar en lo que hemos denominado Proyecto Vallecas 2, puesto que vamos a poder hacer una extensión, de momento 3 años, aunque nosotros queremos pues, seguir más. Los criterios de inclusión para nuestro estudio fueron sobre todo estos 2. Solo podían participar en el momento de la inclusión pacientes que fueran cognitivamente sanos, es decir, que no presentaran pues, criterios de demencia y que estuvieran en el rango de edad al inicio del estudio entre los 70 y los 85 años. Y bueno, pues con estos criterios, a fecha de fin de reclutamiento, conseguimos 1.213 sujetos. Bueno, le voy a poner ahora una serie de ejemplos pues, de lo que hacemos. Recogemos pues, un exhaustivo cuestionario sociodemográfico donde aparecen pues, datos de la alimentación, del ocio, del ejercicio. Una muy exhaustiva recogida de datos clínicos y de la exploración neurológica, pues, factores de riesgo vascular, antecedentes neurológicos, antecedentes familiares, los tratamientos, muy, muy importantes. Bueno, una valoración neuropsicológica pues, de 1 hora y pico, donde bueno, pues intentamos recoger todos los datos a nivel de la cognición. Como os decía, bueno, pues, pongo un ejemplo de determinaciones bioquímicas y genéticas que estamos realizando y pues, un estudio también con resonancia magnética de 3 telas, tanto funcional como estructural, bueno, pues para aproximarnos lo más posible a qué está ocurriendo pues, en el cerebro de nuestras personas mayores. Y volviendo al mismo esquema inicial que utilizaba, bueno, pues sabemos cosas. En los últimos años, pues la visión, sobre todo la fisiopatología, ha cambiado. ¿Pero qué sabemos de los factores de riesgo? Bueno, pues si nos comparamos, podemos poner una barrera de 10 años atrás o 10 años hacia adelante, bueno, conocemos cosas. Es decir,
Pero yo diría que lo poquito que conocemos aún es el piquito del iceberg. Hay muchos de factores de riesgo que están todavía ocultos y que tenemos que conocer. Y precisamente a esta colación, bueno, pues indudablemente hay factores de riesgo que no son modificables. La proteína tau, el beta-amiloide, la destrucción sináptica, pero sí que es verdad que tenemos otros grupos de factores a los que sí que podemos actuar. Y entre ellos, pues, los factores de riesgo vascular y el estilo de vida. En relación al estilo de vida, bueno, pues como ha dicho Carmen, mucho se hace sobre sobre cuestionario. Y voy a dar dos pinceladas de un proyecto que estamos haciendo. O sea, nuestro proyecto matriz o buque insignia es el proyecto Vallecas, pero luego hacemos muchos subproyectos en relación con el proyecto Vallecas. Y bueno, pues uno de ellos tiene que ver con la actividad física. Bueno, muchos estudios se han hecho hasta la fecha. Ya os ha dicho Carmen, aquí pongo yo, bueno, pues 2 metaanálisis, porque la verdad que es que el que no quiera leer mucho y solamente lea las conclusiones, pues dice, después de que la demencia se reduce en un 28%, el Alzheimer en un 45% y el Parkinson en un 18%, vamos a coger las mallas, las zapatillas y nos vamos al parque tan estupendo que tenemos ahí al lado. Es decir, ¿qué hacemos aquí? Bueno, Alejandro Lucía sí que hizo, que ya lo ha comentado Carmen, pues un metaanálisis, pues la verdad que vamos, con mucho más, bueno, más fiable, podamos decir, y también encontraba esas cifras tan escandalosas, ¿no? El 40%. Pero en definitiva yo creo que todo hay que interpretarlo en su justa medida. Y sobre todo, bueno, pues si os leéis estos estudios, y Carmen ya también ha hecho esa revisión tan estupenda y lo ha comentado, muchos se apoyan en cuestionarios. Y en cuestionarios de sí o no. Cuestionarios que recogen solamente una información parcial de la actividad física. Entonces, hay que interpretarlos con muchas reservas. Sin embargo, como todo cambia, bueno, pues hoy en día disponemos de unos monitores muy sensibles para recoger la actividad física, que son los acelerómetros. Y que, bueno, pues en un 70-99%, como pongo ahí, pues parece que sí, que lo que recogen es fiable. Y, por tanto, con esto sí que podemos hacer estudios de cómo correlacionar el ejercicio físico con la capacidad cognitiva y el deterioro. Y, bueno, pues en este sentido, desde hace un mes estamos realizando pues este estudio, que consiste, bueno, pues en aquellos voluntarios del proyecto Vallecas que así lo quieren, pues les damos este dispositivo, este acelerómetro, el cual deben de tener puesto 24 horas los 7 días a la semana. Y luego, bueno, pues aparte de medir con el acelerómetro la actividad, como también nos permite hacer registro de calidad y cantidad de sueño, bueno, pues poder hacer una correlación entre actividad física y cognición, y también entre descanso, sueño y la cognición. En definitiva, bueno, identificar un algoritmo que sea capaz de predecir el riesgo que un sujeto tiene para desarrollar una demencia en general o una enfermedad de Alzheimer en particular es el objetivo que tiene el proyecto Vallecas, intentando combinar pues, toda la cantidad de información que os he comentado. Y bueno, pues para terminar voy a utilizar una frase que Andrew comentó antes: "Delayed is the enemy of the dementia". Y efectivamente es así. O sea, ir tarde es lo que peor que podemos hacer para algún día poder acabar con esta enfermedad. Y nada más. Muchas gracias. Y este para avanzar, ¿no? Muy bien. Pues nada, iba a decir buenos días, ¿no? Ya buenas tardes, casi buenas noches a todos. Agradecer a Sanitas la invitación por estar aquí y también agradecer a la institución la preocupación por los pacientes con demencia, que no es habitual, por lo menos en nuestro país, en una compañía privada. Y en especial en Sanitas a Pedro y a Cristina por estar aquí hoy. Cuando Pedro me comentó que podría hablar y cuál era mi campo de actuación, me dijo que intentara hablar de algo que nosotros hubiéramos intentado resolver o innovar en nuestro centro. Seguro que muchos de ustedes conocen el Hospital Universitario 12 de Octubre. Para que no los conozcan, pues es un hospital de nivel 3 que en la nomenclatura del Servicio madrileño de Salud es un hospital de alta complejidad.
Atendemos a 500.000 de usuarios directamente o 1,5 millones indirectamente, porque son los hospitales de más baja complejidad del sur de Madrid, y luego somos referencia a nivel nacional. Lo raro es que podamos hacer investigación, porque el contribuyente nos paga para intentar atender con la mejor calidad posible a los pacientes que nos llegan. Y nos llegan muchos pacientes, como todos ustedes pueden pensar. Por lo tanto, antes de empezar a plantearnos qué podemos hacer con la investigación, pues tendríamos que intentar saber qué estrategia aplicamos para poder tenerlo. Lo peor que podemos hacer en esta vida es no tener estrategia e ir navegando en un río sin ningún tipo de objetivo a medio y largo plazo. Y quizás, a lo mejor, como Michael Porter, que es quizás uno de los grandes management de estrategia empresarial en el mundo, pues quizás lo primero que hay que elegir es qué es lo que hay que hacer y luego elegir lo que hay que hacer, ¿no? Dicho esto, nosotros nos planteamos, cuando nos presentamos a la hora de plantear la estrategia a medio y largo plazo de la investigación del servicio, pues utilizar algún benchmarking o alguien que haya hecho algo parecido para intentar copiarlo de la mejor manera a nuestro nivel y con nuestras circunstancias especiales. Y pueden tener ahí un modelo que está basado es norteamericano, pero está basado sobre todo en el modelo de los hospitales de veteranos de Estados Unidos, y que también se ha empleado en otros tipos de redes de hospitales en Estados Unidos. Ellos lo llaman el Science Hub Model, aplicado a la neuromedicina, y que se basa sobre todo en 5 grandes pilares. Esos pilares son: el primero, la colaboración entre servicios y organizaciones. Estamos en un mundo en el que, el mundo 2.0, que realmente el crowdfunding y la colaboración es el punto fundamental para que los estudios y los proyectos salgan adelante. Pues nosotros no nos tenemos que quedar aislados, tenemos que colaborar con los servicios que hay al lado y con las organizaciones que están alrededor nuestro, públicas y privadas, que nos pueden contribuir a investigar y a mejorar la asistencia de nuestros pacientes. Lo segundo, intentar plantear un seguimiento cercano. Eso en la sanidad pública quiere decir que tenemos que tener una buena conexión con el médico de familia y con aquellos compañeros neurólogos que pueden estar en hospitales más pequeños y que atienden al paciente cercano, o el paciente que está al lado de su vivienda. Incluso si podemos dar un paso más allá y la tecnología nos lo permite, pues hacer un seguimiento en casa, ¿no? Y quizás las herramientas que están ustedes desarrollando de manera brillante en el próximo lustro, pues nos van a permitir eso y nos van a dar datos de interés para poder controlar al paciente en casa. Lo tercero es la accesibilidad a las consultas. Eso quizás cuando se atiende la medicina privada puede parecer algo obvio, pero la medicina pública es complicado. Complicado porque tenemos una serie de listas de espera y muchos pacientes y pocos recursos humanos a la hora de poder aplicarlo. Y muchas veces, cuando hablamos de investigación, estamos hablando de la accesibilidad a las consultas súper especializadas, y luego hablaré de eso, porque realmente la investigación se hace en aquellas unidades que tienen más expertise y que integran pruebas complementarias sofisticadas y un entrenamiento especial para valorar pacientes con demencia o valorar pacientes con esclerosis múltiple. Y muchos de estos pacientes que podrían participar en ensayos clínicos o en estudios de investigación, pues están en un nivel de neurología general o de, digamos, de una medicina más básica, y que se limita esa accesibilidad a estas consultas hiperespecializadas. Un dato que muchas veces pasamos por alto es la necesidad de medir los resultados y la codificación de nuestros pacientes. Tradicionalmente, cada facultativo, cada médico tenía su propia base de datos, que heterogénea, cada uno codificaba como quería, pero realmente necesitamos implementar un sistema en que todos los pacientes que veamos estén bien codificados y que podamos obtener información de cuántos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, tenemos activo a lo largo de un año, o cuántos pacientes con demencia de cuerpos de Levy estamos atendiendo en un servicio de neurología como el nuestro. Tengan en cuenta que nuestro servicio ve unas 30.000 consultas al año. Si tuviéramos el potencial de codificar todos esos pacientes y de medir resultados, pues la potencia de investigación que tendríamos sería enorme. Por lo tanto, es fundamental a la hora de implementar cualquier proyecto de investigación, pues tener en cuenta eso. Y por último, y no menos importante, intentar hacer planes de atención transversales. La transversalidad lo que quiere decir es que ese plan no se quede solamente en el ámbito de la neurología, sino que comportamos el plan o el traje a medida para el paciente con el médico de familia, con el geriatra que esté acompañándonos y con el médico de la residencia, que cada vez está teniendo pues un papel más importante a la hora de continuar el seguimiento de este tipo de pacientes de manera local, como he comentado previamente. ¿Qué hemos podido hacer en un hospital atareado, como digo yo, que es el nuestro, para intentar implementar ese tipo de cosas? Bueno, pues voy a hacer un recorrido
digamos que casi paisajístico a lo que hemos podido hacer. Respecto al primer punto de integrar servicios, pues lo primero es sentarse con el resto de los jefes de servicio de los servicios implicados en la atención y pues, con neurocirugía y con psiquiatría son fundamentales. Nosotros hemos creado vías clínicas específicas para algunas alteraciones cognitivas como la hidrocefalia a presión normal, que es una patología que muchas veces está huérfana y que queda a medio camino entre el geriatra, el neurólogo y el neurocirujano, de tal manera que haya una vía de entrada única y que los pacientes pues, sean evaluados de manera homogénea y los resultados también. Tenemos una iniciativa muy interesante que con psiquiatría, neurocirugía y neurología hemos creado el grupo Inertia, que es un grupo que analiza la apatía en diferentes patologías. La patología neurológica, sobre todo en el área de enfermedades neurodegenerativas, en neurocirugía, en el daño cerebral sobrevenido, en el traumatismo craneoencefálico, y en psiquiatría, en aquellos pacientes sobre todo con adicciones crónicas, con alcoholismo crónico y con esquizofrenia residual, para encontrar biomarcadores comunes e intentar hacer proyectos de investigación entre los tres servicios. Pero quizás, y con cardiología, hemos podido tener la oportunidad de marcarnos el proyecto H2H, que ese es el proyecto más ambicioso en términos económicos, porque hemos conseguido 2 millones de euros para financiarlo, y tengo que decir gracias a que el IP es Valentín Fuster, y Valentín Fuster aportaba la mitad de la financiación a través del NIH norteamericano y la otra mitad pues lo ha aportado el Instituto de Salud Carlos III, y es un estudio muy ambicioso de evaluar en pacientes de alto riesgo cardiovascular la amiloidogénesis, bien con biomarcadores y con PET a largo plazo en un grupo de pacientes de alto riesgo vascular y en un grupo de pacientes con deterioro cognitivo leve. De tal manera que, como pueden ver, realmente si no colaboramos no vamos a poder llegar a jugar en primera división con otros grupos de investigación a nivel internacionales. Y a nivel local, pues es importante colaborar con lo que tenemos, que como muy bien han comentado mis compañeras, nosotros tenemos grupos de investigación potentes y que tenemos que localizarlos para participar. Con el CSIC colaboramos en innovación tecnológica, tenemos un proyecto de un guante para disminuir el temblor en pacientes con trastornos de movimiento, especialmente con parkinsonismo. Con la Universidad Complutense de Madrid, al ser un partner del hospital, pues tenemos diferentes proyectos de investigación. La enfermedad periodontal como factor de riesgo en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, que es un tema que ahora está, digamos, con numerosas publicaciones y que con la Facultad de Odontología estamos trabajando, con la Facultad de Óptica también para ver biomarcadores en el cristalino de las cataratas, que puede ser interesante para ver si el beta-amiloide se acumula ahí. Y por lo que pueden ustedes ver, realmente no trabajamos exclusivamente con la Facultad de Medicina. Es importante colaborar con actores que habitualmente no trabajan con nosotros y que tienen otras perspectivas diferentes a la hora de enfocar la solución de los problemas que les podemos exponer. Con la Universidad Autónoma también con un nuevo aparato de videonistasmografía que han desarrollado ellos, y ya por último, pero no menos importante, con nuestra propia fundación. El Hospital 12 de Octubre tiene una fundación de investigación que es la I+12, de tal manera que un 25% del dinero de los ensayos clínicos va destinado a esa fundación, y tenemos un laboratorio de neurociencia básica que dirija Eva Carro y que estamos investigando en biomarcadores para enfermedad de Alzheimer salivares, para intentar encontrar un acceso más fácil que no la punción lumbar, que es el biomarcador tradicional, y tenemos interesantes resultados con lactoferrina, que ya hemos publicado como un biomarcador precoz en pacientes con deterioro cognitivo leve. Bueno, ese es el primer gran tema, y el segundo gran tema es la accesibilidad al sistema. Cómo hemos intentado poder solucionarlo, y esto tómenlo ustedes como posibilidades que ustedes pueden implementar a nivel local de otra manera o de una manera similar, ¿no? La enfermera gestora de casos es clave a la hora de patologías crónicas, severas, incapacitantes, que necesitan de un acceso rápido con el especialista, y muchas veces pues, nosotros no podemos atenderle. Igual que el correo corporativo de la atención primaria, un correo en el que los médicos de familia que están al lado del paciente pues, pueden consultarnos las dudas en cualquier momento. Y quizás lo que estamos más orgullosos es intentar mejorar el acceso directo a las consultas de superespecialización, a las consultas monográficas. Esto es un problema no nuestro. En el artículo que les he mostrado, este es un problema que tienen en Estados Unidos, en el sentido de que el propio paciente o los médicos de atención primaria derivan a un neurólogo general que puede atender al paciente de una manera óptima desde el punto de vista asistencial, pero que la mayoría de las veces pues, limita el acceso a un programa de investigación o la participación de algún tipo de innovación tecnológica o farmacológica. De tal manera que ellos abogan por intentar, en aquellos pacientes que sean
sean candidatos a investigación, ir a unidades específicas de trastornos neurológicos determinados. Eso, ¿cómo nosotros lo podemos hacer en un hospital como el nuestro de financiación pública? Bueno, la verdad es que hemos intentado un invento para ello, y es que la Comunidad de Madrid tiene todas las solicitudes de interconsulta de atención primaria informatizadas con una herramienta informática que se llama SKY, Sistema de Citación de Atención Especializada, que realmente no fue diseñado para lo que nosotros utilizamos. Fue diseñado para valorar a aquellos pacientes que eran preferentes. Podíamos ver el motivo de interconsulta y decidir si eran preferentes o no preferentes. Hasta que de pronto un día nos dimos que se podían ver todos los pacientes, no solamente los preferentes. Claro, todos los pacientes son muchos pacientes. Este es el SKY, que tiene una interfaz que cualquier informático lo odiaría y cualquier médico todavía más, pero es lo que hay y es lo que tenemos que utilizar. Pero nos dimos cuenta que podíamos bajarnos todos los pacientes y en una tabla Excel. Bueno, pues en una Excel es más amigable y podemos trabajar con ellos, de tal manera que todos los meses, pues, Vale. Bueno, pues todos los meses me descargo todas las derivaciones de atención primaria, entre 700 y 800 mensuales, y con filtros puedo detectar aquellos pacientes que tienen una migraña, que tienen una demencia, que tienen un deterioro cognitivo, e intentar acoplarlos a aquellas agendas de mayor o de menor complejidad. De tal manera que hacemos una preselección previa a que el paciente sea visto por primera vez por un neurólogo. Por uno de los grandes hándicaps que teníamos es que el paciente se quedaba en lo que nosotros llamamos ambulatorio o centro de especialidades periféricas, con un neurólogo general durante mucho tiempo, y cuando él creía oportuno lo podía derivar a una consulta monográfica, que muchas veces no era porque era un paciente candidato a investigación o un paciente complejo, sino simplemente porque a lo mejor se lo pedían los familiares de derivar a una consulta súper especializada. Y eso además lo hemos validado, lo hemos publicado tanto en el Congreso de la Asociación Madrileña de Neurología como en la SEN, y es un sistema que simplemente con el motivo de consulta que el médico de cabecera nos deriva y el grupo de edad sabemos si esos pacientes van a ser de alta complejidad o de baja complejidad, y podemos acoplar nuestro sistema asistencial, incluso la derivación a consultas súper especializadas, gracias a este tipo de datos tan sencillos, este Big Data de andar por casa o de low cost que podemos utilizar en un servicio de neurología. Bueno, el tercer gran punto es la relación bilateral entre el paciente médico y el médico de atención primaria especialista. En nuestro caso, lo que intentamos potenciar es que el médico de atención primaria o el neurólogo generalista que no está en nuestro hospital nos pueda contactar a través del correo corporativo, y para que se hagan ideas, en el 2017 pues hemos ya contestado más de 300 interconsultas virtuales a través de ese tipo de correo. Y por último, y no menos importante, quizás la más importante, es la codificación y la medición de resultados. Fundamental la digitalización de la historia clínica. Esto parece una obviedad. Nuestro hospital fue de los primeros, de los grandes hospitales que se digitalizó hace 5 años. Fue un sufrimiento para toda la gente que estuvo dentro del hospital, y es entendible, gente que llevaba 30 años asistiendo a pacientes en papel, pues pasarse a una historia clínica poco amigable pues es complicado, ¿no? Pero es un paso necesario a la hora de poder codificar los pacientes que tenemos en ese momento en activo, y tener un repositorio centralizado de los protocolos que utilice el servicio. Y quizás la parte más importante es que tendremos que codificar no solamente a aquellos pacientes que están ingresados, que tradicionalmente ha hecho el sistema de codificación del hospital por unas necesidades simplemente económicas para calcular los GRDs y ver si nuestro hospital es de alta o de baja complejidad. La codificación que utilizamos en nuestro centro es de ICD-9. En el 2015 menos del 10% de las consultas externas estaban codificadas. En el 2016 empezamos a ponerlo como un objetivo de productividad individual, porque creíamos que era un punto estratégico a la hora de implementar en el servicio, y en el 2017 hemos conseguido que 2/3 de las 30.000 consultas estén codificadas mediante el ICD-9, y queremos que este año, en el 2018, pues cerca del 80% de todas nuestras consultas externas tengan un código ICD-9 a la patología que tiene, de tal manera que con la tabla dinámica del 2017, pues yo puedo saber que en este momento tenemos 89 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica activos y con sus números de historia clínica si quiero recuperarlos y consultar su historia clínica, 17 paraplegias espásticas hereditarias y 12 miopatías congénitas. Simplemente a modo de ejemplo para que ustedes se den cuenta de la potencialidad que tiene el mejorar la codificación en un servicio de neurología o en cualquier tipo de servicio asistencial.
Termino con estas conclusiones y es la primera que algo obvio, pero que muchas veces pasamos por alto. Cualquier proyecto de I+D+I tiene que pasar por una asistencia clínica excelente. Si no tenemos resuelta la asistencia clínica, lo demás que viene va a estar enturbiado. De tal manera que resolvamos primero la asistencia clínica, demos una asistencia clínica excelente, que yo sé que todos los que están aquí lo hacen, y a continuación pasen a intentar desarrollar cualquier proyecto. Que la colaboración es clave. Si juntos podemos llegar a donde sea, uno solo pues no puede llegar a ningún sitio. Y a veces los grandes hospitales gestionan como pequeños reinos de taifas independientes y luchando por los pacientes cuando realmente tendría que ser al revés. Los hospitales son ambientes difíciles de entrar para el usuario no médico. Es como si un supermercado lo organizáramos por materiales que estén construidos los elementos que hay, metales, madera, de tal manera que cuando entra ahí estaría despistado. Pues algo pasa así. Si uno tiene un problema de memoria y entra en un hospital y ve neurología, neurocirugía, geriatría, medicina interna, no sabe dónde ir. De tal manera que tenemos que abrir al hospital y las consultas especializadas a un entorno mucho más amigable con los pacientes que acuden a ellos. Potenciar la superespecialización desde el principio de la asistencia clínica, porque eso es clave. La relación personal con el paciente es fundamental a la hora de participar en cualquier tipo de ensayo clínico. No puede ser que al paciente se le derive en el último momento para participar en un ensayo clínico y la primera relación que tenga con el facultativo, con el médico, sea plantearle participar en un estudio clínico, y por lo tanto hay que mantener una relación personal durante mucho tiempo, porque así se va a comprometer, porque hay que tener en cuenta que esto en el fondo es altruismo, el participar en cualquier tipo de participación de estudio clínico, y por lo tanto hay que establecer una relación personal, y eso no se establece en una única consulta. Y finalmente, quien gestiona sabe que hay que medir. Pues hay que medir, codificar y evaluar de forma homogénea, o si no, no tendremos ningún resultado. Y termino con el padre de la neurociencia, que es Santiago Ramón y Cajal, y que tenemos el honor de que fue español y que yo creo que nos alentó a todos a seguir investigando con frases como esta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestras excelentes presentaciones, una puesta al día estupenda. Para comenzar un poco el coloquio, yo quería lanzar una pregunta para que me contestarais cada uno en función de lo que habéis presentado. Es un poco que nos contarais cuál pensáis que es la innovación más relevante que se está produciendo ahora mismo y cuáles son las líneas futuras de investigación más innovadoras y más importantes que creéis que deben producirse en los próximos años, pues respecto a la prevención, al diagnóstico precoz, a la investigación, especialmente en tratamientos. Bueno, yo creo que quizás, con respecto a lo que he comentado, quizás los estudios cada vez se han hecho en pacientes de edades más avanzadas y es importante hacerlo en pacientes asintomáticos en edades relativamente jóvenes, alrededor de los 45, 50 años. Yo creo que el estudio que plantea Molinuevo, haciendo un seguimiento cada 3 años durante X tiempo de pacientes jóvenes, pues va a tener resultados prometedores. Esto sumado al líquido cefalorraquídeo, a técnicas de neuroimagen funcional, pues yo creo que tiene un prometedor futuro. Una de las peculiaridades o de las características que hay que tener en cuenta es que tienen que ser estudios muy a largo plazo, ¿no? Entiendo. Que el paciente se implique y bueno, quizás en ese sentido, pues pacientes que tienen antecedentes familiares, bueno, pues siempre tienen una disposición especial, ¿no? ¿Y tú, Carmen? ¿Qué opinas? Creo que la investigación en prevención es fundamental, pero respecto a tu pregunta de cuáles, además de eso, en la prevención, otras cosas que pueden surgir en los próximos años, yo me atrevo o me atrevería a decir que los estudios dirigidos a patología amiloide están un poco como ahí, ¿no? Todos estancados y en negativo. Y yo me atrevería, no sé, a ver qué pasa, pero creo que la investigación en el enfoque, en la importancia de la insulina y la resistencia a la insulina, lo que ahora se llama diabetes tipo 3, ¿no? La enfermedad de Alzheimer como diabetes tipo 3, y los estudios que se están haciendo con insulina, y en ese sentido me parecen
por lo menos muy interesantes. O sea, muy ampliar el prometedores. foco, no centrarnos Claro, tanto es que estamos en el estancados en el amiloide y probablemente en la patogenia de la enfermedad hay más cosas. O sea, hay muchas más cosas que centrarnos en el amiloide y desde luego centrarnos en el tau, que ya es mucho más tardío, más aún. Pero centrados en el amiloide, no, algo nos falla, algo nos falta. Entonces, investigar, abrir un poco el foco, o sea, ir para atrás y decir, vamos a ir a repensar desde el inicio qué es la enfermedad, ¿no? ¿Y vosotros A mí me gusta. qué opináis? Bueno, a ver, yo creo que hay dos caminos, por así decir. Uno, que va en relación a lo que es más la fisiopatología de la enfermedad y que, bueno, por lo menos ya ha cambiado mucho la cosa. O sea, ya sabemos que la enfermedad empieza mucho antes. Sí. Entonces, por eso tenemos que llegar a encontrar a aquellas personas que tienen riesgo para tener la enfermedad, porque solamente así, a la hora de probar una terapia, podremos conseguir un beneficio. ¿Por qué casi todas las moléculas que se han probado han fallado? Pues porque estamos llegando tarde. Entonces yo creo que esa es una de las vías. Tenemos que llegar a esta enfermedad antes. Y luego el conocimiento que se está teniendo hacia otras vías, por ejemplo, pues hacia la vía de la glucosa, hacia la vía de cómo otros factores de riesgo, o sea, la implicación de la patología vascular. Yo lo decía antes, la enfermedad de Alzheimer pura prácticamente son 4 casos. O sea, la gran mayoría de la enfermedad de Alzheimer tiene enfermedad vascular asociada. Y eso, pues cuando ves el cerebro y estás haciendo la neuropatología, ver la conciencia y tomas conciencia. Entonces, esa es otra vía que tenemos que trabajar y tenemos que ponernos manos a la obra. Un poco lo que habéis dicho vosotras, ¿no? El gran drama de la investigación de Alzheimer de los últimos 10 años es el fracaso de las terapias frente al beta. ¿Por qué? Pues solo hay 3 posibilidades. La primera posibilidad, y por eso se hicieron tantos ensayos, es que no teníamos la diana adecuada en la inmunización pasiva, que si era primero los oligopéptidos, que si era el fibrilar, de tal manera que se utilizaron diferentes anticuerpos para ello y todos han ido fracasando, aunque seguimos todavía con algunos ensayos en fase abierta para ver qué es lo que pasa. La segunda hipótesis es que hayamos llegado tarde y hay que ir mucho más atrás. Ahora vamos a participar en el ensayo Generation, que es un ensayo de Novartis, en aquellos con sujetos sanos, con ApoE4 y PET positivo. O sea, sujetos de alto riesgo de desarrollarlo con un inhibidor de la base o con una vacuna. De tal manera que, bueno, es un escenario clínico en el que hay que, por lo menos, dar la posibilidad de qué es lo que va a pasar. Y la tercera posibilidad es que estemos equivocados, que la beta-amiloide no tenga nada que ver. No tenga nada que ver. Es un excelente biomarcador, pero realmente es la sangre de la sala del crimen. No tiene nada que ver con el asesino, sino que realmente estamos viendo pues, algo que ha pasado, ¿no? Yo tengo algo más de esperanza con la tau. Es verdad que la tau aparece más tardíamente. Nuestro centro participa en el primer ensayo fase 2B de terapia anti-tau pasiva, y en el 2A, que fue seguro, porque ese es el objetivo del 2A, sí es verdad que tenía cierta mejoría en la cognición en aquellos con enfermedad prodrómica. Estamos hablando de aquellos que tienen un deterioro cognitivo leve y que no tienen enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo menos es una diana terapéutica que no se había probado hasta este momento porque se creía que la tau estaba dentro de las neuronas y que no había manera de poder llegar a ella. Desde el 2009 se sabe que la tau viaja, pasa un paso transináptico y también pasa al espacio extracelular, de tal manera que tenemos una oportunidad en ese momento de cogerla y llevárnosla fuera del sistema nervioso central y posiblemente una terapia para intentar enlentecer el mecanismo neurodegenerativo. Y luego lo que estáis comentando de otras alternativas siempre están ahí. Ha habido 2 pequeños ensayos con insulina inhalada, que es interesante, que uno piensa, ¿inhalada por qué? Bueno, porque parece que tiene menos efecto de hipoglucemia, uno positivo, otro más dudoso, pero bueno, están ahí y veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Hay más ahora mismo. En el futuro sí, cercano. en el clinical trial yo miré hace poco y había bastante, no sé la cifra exactamente diría, pero ahí ahora mismo sí se han puesto en marcha más. Más en más. Vamos a ver qué es lo que pasa. No sé. Sí es verdad que también estamos hablando de una diana terapéutica un poco ambigua, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que los mecanismos fisiopatológicos con la cascada clásica de la enfermedad de Alzheimer pues todavía no está resuelta. Y que repasa, algunos suponen que la glucosidación de las proteínas de membrana podría estar relacionada con ello, pero todavía digamos que es dudoso. Y a corto plazo, y con eso quiero terminar, yo creo que es fundamental las innovaciones tecnológicas.
Es decir, que realmente no se trata de poner un parche, se trata de intentar, como dicen los anglosajones, el empowerment de los pacientes con deterioro cognitivo leve, incluso con Alzheimer leve. Ya en estadios más avanzados, a lo mejor estamos hablando del empowerment de los cuidadores, de la familia, ¿no? Más que el propio paciente. Pero el dar esas ayudas, de cuando uno pierde algo de memoria, intentar recordarlo, la realidad aumentada en el sentido de poder recordar dónde están las pastillas y cuándo tiene que tomarla, a mí me parece que son innovaciones que van a tener resultados a corto plazo. Mientras de todo esto que estamos hablando, que está muy bien desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico, para los pacientes pues estamos hablando de 10, 20 años. Y además ya lo están pidiendo, no sé, yo tengo la sensación de que eso ya lo están transmitiendo muchos cuidadores, ellos mismos buscan, ¿no? Soluciones y te las cuentan. Yo, vamos, me parecen, aprendo muchísimo y siempre aprendes estrategias que ellos utilizan y me parece que son cosas que ya están haciendo y que ahí también nos están llevando la delantera. Yo como punto crítico lo que veo que nos enseñan que es complicado. O sea, todo esto está muy bien, pero cuando se enfrenta uno con el paciente con demencia, que no colabora, que es poco participativo, con nivel cultural bajo, todo esto está muy bien. Para el sujeto de 45 años, que ha hecho 47 años mayores, me he quedado asustado. En noviembre los tengo. Entonces, para 47 años está bien y es fácil, pero para un sujeto de 71 con estudios básicos y con un deterioro cognitivo leve es complicado. Y muchas veces hemos aprendido de los psicólogos que las pruebas que utilizaban para psicología infantil, adaptadas lógicamente, pueden servir también para este grupo de edad. Y a lo mejor es una vía de innovación para aquellas APPs o aquellas innovaciones tecnológicas que se hacen para ese campo, para intentar trasladarla de alguna manera a un público más añoso, pero que tiene esas dificultades. Y yendo en esa línea, David, un tema también importante en investigación en demencias es cómo conseguir mejorar la reclutación de los pacientes. Porque si es difícil reclutar un paciente en un ensayo clínico, un paciente con demencia, deterioro cognitivo probablemente lo sea más, porque no colaboran, porque tienen anosognosia, porque dependen del familiar. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que lo comentaba antes y es lo fundamental es la relación médico-paciente. Tradicionalmente las unidades de investigación o monográficas estaban aisladas del resto del servicio, de tal manera que se enviaba al paciente, iba madurando, entre comillas, en un ambulatorio y cuando decidía el neurólogo general enviarlo, lo enviaba a una consulta monográfica donde la primera visita era plantearle un estudio de investigación. Y eso pues no me parece ni ético quizás, ¿no? Entonces, nosotros intentamos desde el principio llevar a los pacientes, independientemente de que sean pacientes que tengan que participar en un estudio o en otro o en ninguno. De tal manera que el mantener una relación médico-paciente durante mucho tiempo genera la confianza suficiente para poder plantearle en un momento dado que participe en alguno de este tipo de estudios. Y segundo, la honestidad. O sea, el punto fundamental para participar en un ensayo o en un estudio de investigación es el altruismo, vuelvo a decirlo. O sea, las ganas de participar en que encontramos una solución para la enfermedad de Alzheimer. A veces se malinterpreta como intentando entrar en una nueva terapia, cuando tienes la posibilidad, el 50% que te toque placebo, y realmente estarías en un ambiente que no estarías recibiendo el tratamiento. Si es verdad que tienes la posibilidad, un 50%, a veces más, dependiendo del grupo placebo, lo grande que sea, de participar en una nueva terapia, pero no tiene que ser el objetivo fundamental. Y ese conocimiento, además del paciente, permite. En el ensayo anti-tau que os he comentado, AVI nos ha felicitado porque somos el primer hospital europeo en menor tasa de fallos de screening. De screening son aquellos pacientes que vemos y entran o no entran, ¿no? Y es porque conocemos muy bien a los pacientes. Los llevamos desde hace mucho tiempo y sabemos, pues, este es un paciente que es el perfil adecuado para poder entrar y tenemos una tasa de fallo de screening de menos del 20%, cuando otros tienen un 80%, porque les entran todos, les hacen la batería a todos, les hacen pasar por resonancia magnética de alto campo, de 1 hora de evolución, PET de amiloide, punción lumbar, para que luego no entren. De tal manera que estamos despilfarrando recursos y, aparte, el paciente está sufriendo un innecesario sobrediagnóstico. Y Marian, lo habéis comentado yo un poco antes, pero es que es un aspecto muy importante, la importancia del diagnóstico precoz. ¿Cuáles son los datos más importantes para poder alcanzar, para insistir y seguir investigando en un diagnóstico lo más precoz posible? A ver,
un poco a colación de lo que decía David, los 1.213 sujetos que entraron en el proyecto Vallecas lo hacen indudablemente de manera totalmente altruista y fue, o sea, su querer ayudar y poner su granito de arena contra esta enfermedad. Y ellos, bueno, pues lo dicen así y son pues personas muy mayores y no estamos en el centro de Madrid, que ir a nuestro centro pues tiene también su complejidad. Y bueno, pues todos los años van y no piensan nunca en ellos mismos, cuando realmente son los primeros beneficiados, puesto que le hacemos un estudio muy completo para saber si precisamente tienen un deterioro. Entonces, yo creo que el acercar el conocimiento de lo que es la enfermedad a la población, también eso, o sea, beneficia para que se conozca, y no como una estigmatización ni nada, sino como algo, bueno, pues que es una enfermedad que afecta a un rango de la población y que hay que conocerla para poder consultar y para poder poner los medios adecuados. Y indudablemente, pues a partir de ahí, bueno, pues será un poco pues un fluir, pero desde luego hay que cambiar mucho, o sea, la visión que hay con la enfermedad. Y en este sentido, un poco para todos, pero especialmente para Carmen y María José, que han hablado de prevención, lanzo la pregunta a todos, estaría en el contexto de la ausencia que tenemos de un plan nacional, que me ha encantado la presentación acerca de la importancia del plan nacional, porque ¿no creéis que sería necesaria una estrategia de prevención que se habla mucho en los medios de comunicación de cómo prevenir enfermedades cardiovasculares, del ictus, que en enfermedad neurológica se ha hecho una campaña de divulgación muy valiosa, pero sin embargo, que todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, no se insiste en la importancia y en la relevancia en el deterioro cognitivo. ¿No lo echáis de menos? ¿No creéis que se debería hacer algo a ese respecto? Muchísimo. Yo creo que hay un desconocimiento ya de la... O sea, enfermedad es como una enfermedad así tabú, sí, como uy. ¿no? Y también es algo que, como decía antes, que los cuidadores y las personas, también los familiares, tienen esa inquietud y ese interés. Y es verdad que no se habla de esto cuando, no sé vosotros la sensación que tenéis en la práctica, pero cuando vienen a mi consulta muchos pacientes, un temor, digamos, en la población enorme es tener la enfermedad de Alzheimer o tener una demencia. O sea, es un temor enorme, mucho más que tener otras enfermedades, a lo mejor cáncer, o es tener esa enfermedad, y en cambio es verdad que no hablamos de ella, no se habla de la prevención, no se habla de... Es una enfermedad bastante invisible, ciertamente lo es en cuanto a la discapacidad, porque la discapacidad de una persona que no puede caminar, ¿no? Que tiene un problema en una pierna que enseguida, ¿no? Detectas, hay que sentarse, ¿no? Y la discapacidad de la enfermedad de Alzheimer, que el entorno no lo ve, de una persona que está bien. Y, Sobre todo en estadios leves. Pues sí. Esa invisibilidad del paciente también se traduce en invisibilidad de la enfermedad, yo creo, en la sociedad. Y hay que trabajar por hacerla visible y por además explicar todo lo que se puede hacer. O sea, yo creo que la sensación un poco que tenemos los que trabajamos en demencias, de muchos compañeros, de bueno, esto pues no se va a hacer nada, no es verdad. Sí. O sea, yo siempre les digo que hay que trabajar y tenemos un trabajo por delante enorme con el paciente, con la familia, y mucho trabajo, y se pueden hacer muchas cosas. ¿Y por qué crees que a la vista de los datos, y que además se habla mucho últimamente del ejercicio físico, el beneficio sobre todo sobre el corazón, ¿por qué crees que se hace tan poco ejercicio físico? Esto da para otra charla. O sea, pero ¿Qué hay sí que te interesa? A mí, mucho. Es que además hay una teoría muy atrevida y muy interesante de un investigador de Harvard, un biólogo, que se llama Lieberman, que tiene un artículo que os invito a que busquéis, que se titula «Realmente el ejercicio es una medicina», ¿no? Entonces, ahí da una visión antropológica, ¿no? de realmente, porque él da una explicación antropológica de cómo el ser humano tiende a preferir estar en reposo, ¿no?
porque es muy atrevido, pero es muy interesante. Claro, en un minuto no os lo puedo contar, pero es muy interesante ver cómo a lo largo de los 2 millones de años de la evolución de la humanidad, ¿no? Desde el Homo habilis más o menos hasta ahora, 2 millones de años un poco más, durante casi esos 2 millones a los últimos 100, el hombre ha requerido continuamente en un día, porque eso está calculado con estudios muy recientes, que pues cuánto el Homo habilis, el Homo tal, cuánto ejercicio hacía al día, ¿no? Y era tremendo. Entonces, claro, buscaban estar en reposo. O sea, la tendencia era estar buscando en reposo para luego estar ¿no? Lo de cazador-recolector y también poder tener energía para la reproducción. Entonces, claro, realmente el ejercicio físico no es un medicamento, como decía antes. El ejercicio físico es un equilibrio. O sea, ahora mismo estamos desequilibrados hasta no hacer ejercicio, cuando durante 2 millones de años hemos estado equilibrados en el ejercicio físico y el reposo. Eso es muy interesante. Os lo he dicho así, pero pues mira, al hilo de lo que dices del equilibrio, yo pienso que quizá está pasando un poquito, y a ver cuál es tu opinión, María José, otro aspecto fundamental que es la dieta, que además somos muy afortunados porque tenemos la dieta mediterránea, pero sin embargo estamos perdiendo la dieta mediterránea. No sé si hoy por hoy hay datos del impacto que puede estar teniendo, porque, bueno, por lo menos es lo que dicen los medios de comunicación, bueno, y las costumbres del día a día, ¿no? Que parece que ya cada vez hacemos menos dieta mediterránea. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que, claro, en su momento pues hizo mucha campaña positiva sobre la dieta mediterránea, pero es verdad que el estilo de vida que llevamos, bueno, a unas edades más o menos jóvenes, intermedias, pues muchas veces no permite hacer ese tipo de dieta tan buena que nos gustaría. En ese sentido, los estudios que se han hecho de prevención, pues el PREDIMED sí que está muy bien, es un estudio que sí que ha probado muchas cosas, pero sí que no hay muchas evidencias de qué tipo de dieta, qué cantidades, no están bien controlados esos estudios. Entonces sí que es muy complicado hacer buenos estudios de dieta mediterránea para el deterioro cognitivo. Bueno, pues abrimos las preguntas a la sala, que nos estamos enrollando nosotros. Hola, buenas. En primer lugar, quería daros las gracias por todas vuestras charlas, que realmente han sido muy interesantes. Volviendo al tema de la innovación farmacológica, en los últimos 10 años realmente no ha salido ningún fármaco nuevo relacionado con el Alzheimer. Quería saber cuál es vuestra perspectiva, esperanza relacionada con los medicamentos futuros para el Alzheimer y en concreto quizá los dos que más futuribles son, como pueden ser Adacanumab y Anavex, en relación al mercado. Específico, no soy de ningún laboratorio, ¿vale? O sea, no tengo nada que ver con ningún laboratorio farmacológico, pero sí que quería saber cuál es vuestra opinión acerca de qué perspectiva les veis. A ver, en enero de este año el New England publicaba los resultados del enésimo anticuerpo monoclonal frente betamiloide, que fue un fracaso, y había un editorial además bastante duro y literalmente dice que tenemos que estar tontos para ignorar los sucesivos fracasos que hay en la misma vía. Los fármacos que comentas van en esa misma línea, por diferentes estrategias. Para el betamiloide se utilizó desde el año 2000 con la primera vacuna que resultó infructuosa, una vía inmunológica para eliminar el betamiloide, o bien inhibiendo las enzimas que lo producen, la base. Y son las dos estrategias tradicionales que se han utilizado y las dos han fracasado. Quizás el único escenario que veo, y no a corto plazo, porque el Generation que os he comentado, que ha empezado en el 2017, tiene una extensión de 5 años y luego hay 3 abiertos por si acaso. O sea, estamos hablando de que los resultados, a no ser que sean espectaculares y que tengan que interrumpir el ensayo, pues probablemente en menos de un lustro no vamos a tener ninguna de las cosas. De tal manera que a corto plazo yo no veo ningún resultado claro para la vía amiloide. Para la tau, no sé, está todavía en mantillas, veremos a ver qué es lo que pasa. El resto de los fármacos que se han empleado han sido fármacos, digamos, coadyuvantes. Tuvo bastante interés por agonistas serotoninérgicos como coadyuvante del donepezilo, que es un tratamiento habitual,
hubo un ensayo inicial que pareció que mejoraba o que potenciaba el donepezilo y se publicó el año pasado el JAMA los resultados negativos también. De tal manera que a día de hoy, a corto plazo, sinceramente, no se me ocurre algo que en los próximos 2 años vaya a aparecer, pero si hay algún campo de la medicina que se está invirtiendo más dinero en este momento es en el Alzheimer, entonces veremos a ver qué es lo que pasa. A ver, la noticia de Pfizer fue sobre todo que se retiraba de la vía del beta, que me parecía hasta lógico en un momento dado, porque había invertido mucho dinero en la vía de beta-amiloide y veía que en sus ensayos habían fracasado, ¿no? No es una estrategia de retirada del Alzheimer en general, sino de la vía del beta-amiloide, y que a mí me sorprende quizás lo contrario, que haya todavía laboratorios que en escenarios clínicos de enfermedad ya manifiesta o un deterioro cognitivo leve, lo que llamamos enfermedad Alzheimer prodrómica, sigan invirtiendo. Quizás hay que irse más atrás para ver qué es lo que pasa, ¿no? Están intentando, pues, un poco lo que comentaba Carmen, pues abriendo la visión y ver otras opciones y plantearnos otras opciones diferentes. Hay una vía que es la vía vascular, que está ahí y que a lo mejor nos da sorpresas en los próximos 5 años, desde el punto de vista fisiopatológico, no sé si terapéutico, en el sentido de, porque realmente cuando estudiamos la fisiopatología del Alzheimer, aquellos incluso fármacos o ensayos clínicos o medidas de prevención, las alteraciones cardiovasculares y la enfermedad de Alzheimer y las neurodegenerativas en general están muy implicadas y es difícil separarlas. Y hay algunos estudios básicos que ven daño endotelial muy precoz, antes incluso de que haya cúmulo de beta-amiloide. De tal manera que a lo mejor tenemos una sorpresa por la vía vascular en los próximos 5 años y tenemos lo que yo siempre llamo, pues, una innovación disruptiva, que como pasó con la úlcera gástrica, yo estudié que lo producía el tabaco, el no sé qué, el alcohol, y de pronto cuando terminó la carrera alguien ve que hay una bacteria que está produciendo la úlcera gástrica y con un tratamiento antibiótico de 3 semanas se cura. Y antes en las urgencias estaba lleno de gente con hemorragias digestivas altas que se morían por úlceras gástricas y hoy en día es muchísimo más infrecuente. De tal manera que un conocimiento de esos disruptivos en un ámbito de conocimiento donde se está investigando desde el punto de vista básico tanto, hace difícil prever qué va a pasar en los siguientes 5 años, porque a lo mejor puede aparecer un cambio clave y que nos cambie el beta-amiloide, lo olvidemos, y el tau, y interrumpamos los ensayos en ese momento. Ojalá. Muy bien. Pues una última pregunta. Soy de la Confederación Española de Alzheimer. Os quería agradecer vuestras exposiciones y, bueno, pues como representante de familiares, de cuidadores, decir que, bueno, que es una gran suerte contar con profesionales como vosotros, que, bueno, habéis definido, pues, como puntos importantes la relación médico-paciente es muy importante, el empowerment ya no solamente del paciente, que ya estamos empezando en España, en la Confederación ya estamos escuchando la voz de esos pacientes gracias al diagnóstico precoz, en esos estadios iniciales, porque necesitamos escucharlos, qué es cómo quieren que se les integra, qué necesidades tienen. Y, por supuesto, el del cuidador, y por hoy más el del cuidador. Solamente deciros eso, que muchísimas gracias y que ojalá, porque no todos los profesionales son así. Carmen, yo a ti te conozco y luego te digo, vale, que es que me he dado cuenta ahora, perdona. Gracias a vosotros. Perdona, muchas por vuestro gracias. trabajo. Solamente Gracias. eso. Nada, pues muchas gracias también.